Hola, vamos a hablar sobre la hipertensión severa aguda, que abarca la urgencia y emergencia hipertensivas con un enfoque para el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. En el caso clínico es un masculino de 55 años que llega a urgencias por presentar cefalea y disnea desde hace 8 horas. Tiene antecedente de diabetes e hipertensión desde hace 15 años sin adecuado apego a los fármacos. En la exploración tiene una presión arterial de 210 sobre 116 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 25, una cardíaca de 115 por minuto, regurgitación yugular, estertores bilaterales en vasos pulmonares, ritmo de galope S3 en la auscultación cardíaca, hepatomegalia y edema de miembros inferiores significativo. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico clínico más probable? ¿Cuál de las siguientes opciones indicaría como tratamiento ideal para este paciente? ¿Cuál es el tiempo para la reducción aguda de la presión arterial en este paciente? Bueno, para la evaluación y manejo de la hipertensión severa aguda, tenemos que un paciente que se presenta con presión arterial sistólica por arriba de 180 o diastólica por arriba de 110 a 120, tiene que ser reproducible en múltiples tomas con los medios adecuados para poder establecer el diagnóstico de una crisis hipertensiva o lo que se conoce como hipertensión severa aguda. Lo siguiente que nos vamos a preguntar es si existen datos de órgano blanco, por ejemplo, un accidente cerebrovascular isquémico, un síndrome coronario agudo, una lesión renal aguda, etc. Si no existe un daño a órgano blanco como tal, es una urgencia hipertensiva. Y en este caso se tiene que confirmar la elevación de la presión persistente a pesar de que el paciente se encuentre en descanso tranquilo durante 20 a 30 minutos, porque de hecho esta medida puede reducir la presión sistólica de hasta 10 o 20 milímetros de mercurio en un 30% de los pacientes. La siguiente pregunta que nos haremos es si los síntomas son atribuibles a la presión arterial elevada. Si esos síntomas no son atribuibles a la presión, esta urgencia hipertensiva se puede manejar con un ajuste de medicamentos crónicos y un seguimiento como tal en 1 a 7 días. Si los síntomas que presenta el paciente, por ejemplo, cefalea, náuseas o vómitos, sí son asociados a la presión, es una urgencia hipertensiva que preferentemente se tiene que manejar inmediatamente para la reducción de la presión en horas. Se tiene que administrar un agente oral rápidamente, de preferencia captopril o clonidina, que son los más utilizados, para reducir la presión con un objetivo menor a 160-100 milímetros de mercurio. No se debe reducir la presión arterial media más de 25 a 30% durante las primeras 2 a 4 horas para evitar complicaciones. No se recomienda el linfedipino sublingual, ya que puede reducir la presión rápidamente y alterar los procesos de autorregulación regional. Ya no se debe utilizar, antes se utilizaba con mucha frecuencia. La amlodipina o la clortalidona se pueden llegar a utilizar como agentes de acción prolongada y teniendo un mejor de perfil de eficacia comparado con el captopril y la clonidina. En caso de que el paciente sí presente daño a órgano blanco, el paciente tiene que admitirse directamente a UCI, unidad de cuidados intensivos, iniciar manejo antihipertensivo intravenoso inmediato, seleccionar el fármaco acorde al tipo de indicación y reducir la presión acorde a la indicación. En estas siguientes dos diapositivas les presento las principales patologías que se asocian a las emergencias hipertensivas con el daño agudo a órgano blanco. Por ejemplo, la hipertensión maligna, la encefalopatía hipertensiva, hemorragia cerebral aguda y el accidente cerebrovascular isquémico. Aquí les voy a hacer hincapié nada más en pequeños detalles. Por ejemplo, en negritas, en los fármacos bien preferidos, son los de primera línea. En el apartado de la hemorragia cerebral aguda o intracerebral aguda, hay que tener en cuenta que en pacientes con hemorragia subaracnoidea se tienen que manejar como lo que viene ahí escrito al principio. Si la sistólica se encuentra entre 150 y 220, se tiene que reducir la presión hasta 140 a 150 en la primera hora, principalmente en estos pacientes que tienen anormalidades vasculares. En ellos no se recomienda el uso de nitroprusiato, por eso ahí aparecen los signos de interrogación, porque se ha visto que, o más bien puede incrementar el edema asociado a la vasodilatación, incrementar la hipertensión intracraneal y llevar a peores consecuencias. Por ejemplo, en el EBC isquémico, como se refiere ahí, si la trombólisis se va a utilizar, se tiene que reducir la presión por debajo de 185-110. Si no se va a utilizar la trombólisis y no hay otro daño a órgano blanco y la presión se mantiene por debajo de 220-120, se puede manejar así el paciente sin intervenciones durante los primeros 3 días. En cambio, si sí está por encima de este valor o hay daño a otro órgano blanco, se tiene que reducir la presión arterial en un 15% en la primera hora con estos fármacos. En los síndromes coronarios agudos, en insuficiencia cardíaca se tiene que reducir la presión arterial sistólica por debajo de 140.
En estos síndromes coronarios agudos, la diastólica tiene que estar por encima de 60 para tener una adecuada perfusión coronaria. La disección aórtica se tiene que reducir la presión por debajo de 120 y la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos en los primeros 20 minutos, siempre utilizando terapia combinada de un beta bloqueador y un agente vasodilatador. En la eclampsia y preeclampsia severa o síndrome de HELP también se tiene que reducir inmediatamente la presión por debajo de 160 y la diastólica por debajo de 105 con la betalol y uso a la par de sulfato de magnesio. Gracias.